nuestro evento voy a estar invitando a los integrantes de la mesa, ingeniero Jorge Alba, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional. Ingeniero Jorge Gamboa Sánchez, director secretario general del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional. Ingeniero Guillermo León, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima. Y nuestro expositor de esta noche, ingeniero Luis Chan Reyes. Tomar asiento, por favor, muy amable. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestras señales virtuales vía Blackboard y transmisión directa vía streaming. Gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio, como siempre, en esta oportunidad recomendamos, por favor, poner sus celulares en vibrador para no molestar la charla. La conferencia. La conferencia Agua Potable, una necesidad que exige mayor atención. El actual gobierno ha establecido como su objetivo principal suministrar agua y saneamiento a toda la población peruana. El Colegio de Ingenieros del Perú aplaude y apoya tal decisión. Agua y saneamiento son fundamentales para evitar enfermedades de origen hídrico, disminuyendo así el principal indicador de pobreza en el país. Actualmente, el 86.7% de peruanos cuenta con un suministro público de agua y se calcula que para lograr la cobertura universal de los próximos 5 años, el gobierno requerirá un presupuesto de 53.000 millones de soles, es decir, invertir cerca de 11.000 millones de soles anuales para cerrar la brecha existente en el suministro de agua. El gobierno tiene la difícil tarea de atender a los miles de peruanos que aún no cuentan en sus hogares con el líquido elemento, siendo importante que este suministro se realice a través de proyectos sostenibles, especialmente resolviendo los problemas de gestión que tienen las empresas de agua y saneamientos del país. El ingeniero Luis Chan Reyes presenta en esta conferencia la actual situación en que se encuentra el sector y el gran desafío que significa resolver este gran objetivo del gobierno. Con estas palabras voy a invitar a nuestro decano nacional para que dirija sus palabras de inicio del evento y saludo a nuestros expositores y asistentes. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa, ingeniero Luis Chan Reyes, expositor de esta noche, ingeniero Jorge Gamboa, nuestro director secretario nacional del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, y señor ingeniero Guillermo León Suematsu, el expresidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Quisiera presentar una breve reseña del ingeniero Luis Chan Reyes. Él es ingeniero sanitario, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor emérito de la misma universidad. Ha realizado estudios de posgrado en Delft, Holanda, y ha tenido una serie de trabajos con instituciones intergubernamentales y gubernamentales. Ha trabajado para el gobierno alemán, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, y en términos de autoridad ha sido viceministro de Energía, viceministro de Infraestructura y ministro de Transportes, Vivienda y Saneamiento del Perú. El tema que hoy nos expone es el de agua potable, una necesidad que exige mayor atención en el Perú. Quisiera agradecer al ingeniero Néstor Vargas por la organización de este evento y su colaboración total para hacer posible esta charla esta noche. Invito entonces al expositor y a los miembros de la mesa a que lo escuchemos en la parte de abajo. Muchas gracias.
Yo quiero en primer lugar agradecer y aplaudir al Colegio de Ingenieros por auspiciar esta charla sobre el agua. Primero porque es una especialidad que tengo y que creo que es sumamente importante para el desarrollo del país. Pero también porque tenemos un nuevo gobierno que ha puesto como uno de sus objetivos principales el dar agua potable a toda la población del Perú en los próximos 5 años. Es un ambicioso plan que ojalá se cumpla, pero de cualquier forma, a donde se llegue va a ser un avance importante. Yo creo que lo que es fundamental en esto es que este desarrollo y esta posibilidad de dar agua potable a la población del Perú se haga la forma como debe hacerse, es decir, a través de proyectos que sean sostenibles, que sea toda una gestión que permita que pasada este gobierno, esto pueda mantenerse en los gobiernos posteriores y pueda, naturalmente, siempre ser apoyado por los gobiernos que vengan. Pero lo que es fundamental es sembrar la semilla para que esta agua que se dé a la población se sostenga, sea un proyecto sostenible. No tiene sentido meter dinero en un sector o hacer tuberías o hacer obras de infraestructura si esta no se mantiene y no se que se pueda permanentemente actualizarse y poder darse el servicio que uno busca. Voy a hacer una presentación rápida sobre todo lo que es el agua potable, de la manera como muchos de ustedes seguramente la conocen, y por supuesto hay muchas cosas que no se van a decir acá porque el tiempo es muy corto, pero ojalá que en la conversación que podamos tener, en la charla que podamos tener, poder aclarar estas cosas. Entonces, comenzamos diciendo que el agua es un bien natural. Es un bien natural que está pobremente valorizado. El agua, desde que se creó la Tierra hace millones de años, no ha aumentado ni disminuido una gota. Es la misma agua que tenemos que da vueltas. Da vueltas a través de lo que todos conocemos, que se llama el ciclo hidrológico. Es decir, el agua pasa, ¿no es cierto?, del líquido a gaseoso, pasa sólido y pasa nuevamente a líquido y sigue ese ritmo durante toda la vida y por lo tanto es un bien natural que está ahí permanentemente y que ha servido a la población y que va a seguir sirviendo a la población actual y la que venga. Este es el ciclo hidrológico que todos conocemos, en la cual, a ver, ¿cómo apunto esto? Lo apagué. Entonces, básicamente todo el agua que está sobre la tierra finalmente cae al mar. Ese es el destino final del agua dulce. Y al llegar al mar se mezcla con el agua salada del mar, pero a su vez también sigue un proceso que es el de evaporación y el agua se evapora y forma nubes, crece, ingresa a la corteza terrestre y luego por procesos de temperatura y de presión precipita formando lo que se llaman las cuencas acuíferas, crea ríos superficiales y crea ríos subterráneos. Todos estos, sea superficial o subterráneo, van al mar. Finalmente van a todos los mares que se encuentran sobre la tierra. Tenemos una posibilidad al final de esta presentación de ver algo que es realmente inusitado y que es muy especial y que lo vamos a ver en la ciudad de Lima, donde vemos nosotros cómo el agua dulce entra al mar y cómo esta agua es recuperada de manera muy incipiente hoy en día.
¿Cómo pasó? ¿Cómo pasa la siguiente? Acá. No. Mejor la pasas tú, yo te aviso. Ya, pasa la siguiente. Ahí está bien. Bueno, el agua en el Perú. El Perú es un país realmente muy privilegiado en cuanto al agua. El 5% del agua que hay en el mundo cae en el Perú. Esto le da un privilegio muy grande porque tenemos realmente mucha agua. Sin embargo, de ese total mundial que cae en el Perú, el 97.2% se va a la cuenca del Atlántico. Lo podemos ver, a ver, puntero. Tengo miedo de malograrlo esto. Bueno, podemos ver nosotros la cuenca del Atlántico, que es toda la que está marcada en azul, que significa que toda la lluvia que cae, todas las precipitaciones que caen, toda la precipitación que cae en esta zona desde la cumbre de los Andes hacia el oriente se va hacia el mar Atlántico, sale por el Brasil a través de la cuenca amazónica. Ese es el 97% de toda esa agua que cae. Solo el 2.2% de la cuenca del Pacífico, o sea, en esta franja pequeña, es donde cae el 2.2% de ese 5% del total mundial. Y en esta zona es donde viven 21 millones de habitantes de los 30 que tenemos aquí en el Perú. Y hay luego una cuenca cerrada, que es la cuenca que está en el lago Titicaca y que corresponde al 6% de ese total de agua. El uso del agua en el Perú. En el Perú se usa el agua de la siguiente manera. La agricultura utiliza el 89% de ese total de agua que cae en el Perú. El agua potable utiliza el 9%, la industria utiliza el 1% y la minería también el 1%. En la agricultura, donde se utiliza el 89%, de ella el 65% del agua se desperdicia. Es decir, la agricultura es sumamente ineficiente en el uso del agua, porque existen básicamente malas prácticas de riego, forma conservadora, como siempre se ha utilizado el riego en el Perú ha sido por inundación y por lo tanto hay una gran pérdida de agua y esto por supuesto incide fuertemente en el mal uso del agua. El riego tecnificado permitiría regar 2.5 veces la actual área bajo cultivo. Y aquí hay un tema sumamente importante. El agua potable es un producto industrial, no es un bien natural. Y esto es muy importante para aquellos que desconocen el tema del agua. Muchos dicen que el agua debe ser
el agua potable debe ser gratis, debe ser una donación, y esto no es correcto, porque el agua potable es un producto industrial, es el agua natural que sigue toda una serie de procesos industriales para poder convertirse en agua potable. Es decir, el agua, por ejemplo, aquí en Lima, nosotros tenemos una de las principales plantas, que es la planta de La Tarjea, donde hay una serie de procesos que permiten que esta agua pueda ser potable. Es decir, se capta el agua del río Rímac, esta agua se lleva por unos conductores a unos presedimentadores y luego sigue otros sedimentadores, sigue el proceso de filtración, sigue el proceso de químicos, ¿no es cierto?, de agregados de cloro para que el agua llegue a una población como Lima, que tiene más de 10 millones de habitantes. Ese transporte de agua de La Tarjea y de otros lugares como son los pozos subterráneos es una tarea muy, pero muy, muy grande, porque tiene que llevar toda esta agua bajo presión y calidad, de forma tal que pueda ser un agua potable para toda la ciudad. Nosotros podemos ver aquí en un corte, en una casa, tenemos la tubería de agua que viene desde los puntos tan lejos como La Tarjea, de donde hay una toma que lleva el agua hacia la casa y distribuye a través de los baños, las duchas, la cocina, etc. Pero a su vez también hay otro tema sumamente importante que es parte del agua potable, es el recojo del agua utilizada, que son los desagües. Este es un sistema al revés, es decir, capta los desagües y luego se llevan a unas tuberías que la conducen nuevamente a los lugares de deposición final. Entonces, el agua potable, las empresas de agua manejan los dos temas, el de agua y el de desagüe. Como digo, el desagüe es un proceso al revés, pero también un proceso sumamente complejo, porque hoy en día, con el tema ecológico y el tema del medio ambiente, este desagüe hay que tratarlo y hay que disponerlo adecuadamente. La distribución de agua en la ciudad, pues es, como vuelvo a repetir, un proceso bastante complejo donde hay que llevar por medio de tuberías troncales a las tuberías que llevan a toda la ciudad y donde hay que mantener presión y hay que mantener siempre la calidad del agua de forma adecuada. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú tenemos por ley las empresas municipales en los medios urbanos. Y así se han creado 50 empresas municipales de agua. A pesar de ello, hay 7 millones de peruanos que no tienen agua. No existe agua potable para 7 millones de peruanos. Hay 10 millones que no tienen saneamiento o recojo de los desagües. El 70% de los desagües se pierden, no se reusan. Este es un tema sumamente importante porque, como hemos dicho, la mayor parte del agua que se consume en el Perú está en la costa, y la costa es un desierto. Entonces, es un absurdo tener desagües que se pierdan y que no se reusen en el país. El otro tema es que las empresas, estas 50 empresas de agua, todas se encuentran quebradas financieramente. No hay ninguna de estas empresas que pueda ser autosostenible financieramente. Todas siempre requieren del gobierno central para poder sobrevivir. Y bueno, la falta de agua es la que caracteriza a los pobres del Perú. Es decir, la pobreza que tenemos en el Perú, el primer signo, la primera señal de pobreza es la falta de agua. Y ello lleva a que la mitad de las enfermedades son enfermedades de origen hídrico, es por la falta de agua.
Vamos a hablar de la empresa más grande que tiene el Perú, que es Sedapal. Sedapal es una empresa que sirve a más de 10 millones de habitantes, que es lo que tiene la ciudad de Lima. Sin embargo, hay 1 millón de limeños que no tiene agua potable ni desagües. Sin embargo, pagan 6 veces más porque se abastecen de privados que tienen camiones cisterna, que les dan agua, que no es de la mejor calidad. Sin embargo, el pago que tiene que hacer esa gente que se abastece de esa agua equivale más o menos al 20% de sus ingresos. O sea, la quinta parte de los ingresos de esa gente va a pagar agua. O sea, cuando uno habla de elevación de tarifas de agua, no tiene nada que ver con esto. Esta gente paga muchísimo más de lo que paga un poblador que tiene servicios de agua y desagüe en Lima. Sedapal recauda más de $1 millón diarios por la tarifa que tiene, y es una empresa que tiene en sus cobranzas más de $1 millón diarios. Sedapal es una empresa muy subsidiada por el Estado. 50% de sus inversiones y de su manejo financiero provienen de donaciones a fondo perdido que le da el Estado permanentemente. Sedapal pierde el 30% del agua producida. Es una de las mejores empresas hoy en día en agua que se llama el agua no contabilizada, o sea, el agua que produce, del agua total que produce y que sale de la tarjea o de las fuentes subterráneas de agua, la mitad no da razón, se pierde, simplemente se la roban, hay filtraciones, en fin, financieramente y contablemente no da razón de ello. Entonces hay una pérdida del 30%, ¿no?, en Sedapal, pero las otras empresas de agua, la de provincias, es realmente catastrófico. Pierden más del 50% del agua que producen. Uno de los temas graves que tienen las empresas de agua es que las empresas de agua dependen de los municipios, con excepción de Lima, que depende del Ministerio de Vivienda. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando cambia un alcalde municipal, él trae su presidente de la empresa, su directorio, ellos a través nombran un gerente y el gerente nombra a sus subgerentes y cambia toda la plana de la empresa. Esto cada 5 años como mínimo. Cuando cambia un alcalde y se cambia 2 o 3 veces durante un periodo gubernamental, son 2 o 3 veces, todo el personal cambia. Entonces, estos funcionarios son nombrados por los gobiernos de turno y no le hacen ningún bien a una empresa de agua porque no hay una continuidad y una sostenibilidad en los servicios. Las tarifas no cubren costos y hay unas grandes pérdidas operativas. Y por lo tanto, como no hay un mantenimiento, hay un deterioro de infraestructura que causa una deficiencia en los servicios, por supuesto. Entonces, una de las tareas básicas que tendría que hacer un gobierno es reorganizar el sector. Es prácticamente imposible poder dar buen abastecimiento de agua a la población urbana del país si no se reorganizan las empresas. Existen, como he dicho, 50 empresas de saneamiento de agua y saneamiento en el país. Si hacemos un poco de números, nos encontramos que, descontando la población de Lima, que son 10 millones, y la rural, que son 7 millones de población, las restantes 49 empresas servirían entonces a 13 millones de usuarios urbanos. En promedio, entonces, cada empresa sirve 53.000 conexiones. Si nosotros multiplicamos las conexiones por 5 habitantes, es la población. Entonces, 53.000 conexiones hace prácticamente inviable una empresa porque no puede haber un presidente, un gerente técnico, un gerente financiero. O sea,
todo un plantel de personas idóneas para poder manejar una empresa cuyas conexiones no les permitiría poder hacer esto financieramente viable. Entonces, pues el bajo número de conexiones no permite viabilizar una empresa de agua, tener personal gerencial, técnico apropiados. Y por lo tanto, urge reducir el número de empresas en el país. En los últimos gobiernos se han transferido a fondo perdido más de 2.500 millones de soles anuales. O sea, las empresas de agua reciben esta cantidad de soles todos los años para poder sobrevivir. Dentro de las inversiones prioritarias, se sabe que lo mejor que puede haber para una empresa de agua o cualquier empresa es que pueda haber inversiones del sector privado y por lo tanto hacer inversiones público-privadas en el área de gestión. Sedapal lo viene haciendo, tiene en estos momentos tercerizados al sector privado toda la parte comercial. Y entonces por eso es que ellos tienen un 30% de pérdidas no contabilizadas contra las otras empresas que tienen 50 y más % de agua no contabilizada. Esto en el plan de gobierno tendría que tener una priorización fundamental para reducir estas pérdidas de agua. Entonces, las altas pérdidas de agua de empresas obligan a priorizar proyectos para reducir primero el agua no contabilizada. Normalmente, y esto por razones políticas, muchas veces cuando falta agua en un sistema dicen hay que traer más agua. Hay que traer agua de Marca, hay que traer agua del otro lado de la cordillera, cuando en el sistema se pierde 50% del agua normalmente por razones físicas del sistema. Entonces sería un absurdo traer más agua a un sistema que es una coladera. Entonces lo primero que hay que hacer es reducir las pérdidas de agua. Y el otro tema fundamental, especialmente en la costa del Perú, es el reuso de los desagües. El desagüe es un recurso hídrico que simplemente con un proceso de tratamiento es factible usarlo hasta para dar agua potable inmediatamente. Pero como Lima y todas las ciudades de la costa se encuentran en zonas desérticas, es perfectamente factible utilizar este desagüe tratado para poder irrigar. Esto tiene, por supuesto, lleva a un análisis financiero que permita que esas tierras puedan producir y que el costo pueda ser asumido por aquellos que usan esa tierra. El otro tema es el manejo de acuíferos en ciudades de costa como medio de almacenamiento hídrico. Si nosotros vemos la ciudad de Lima, que tiene un cono de eyección bastante amplio, debajo de ese cono de eyección hay mucha agua que se almacena. Ese es un recurso que está allí, que es perfectamente utilizable y que al final de cuentas que debe haber una recuperación de esa agua que va al mar. Yo voy a mostrar al final de esta presentación algo que lo puede observar cualquier persona aquí en las playas de Lima, donde puede verse cómo el agua potable, el agua dulce, va al mar y que es manejada, es utilizada especialmente por los camiones que hacen riego, pero que podría fácilmente manejarse mejor y poder utilizar muchos metros cúbicos por segundo de agua. El otro tema que tenemos es el costo del agua. El agua en Lima es baja, es sumamente baja. El costo del agua es de 66 centavos de dólar por metro cúbico. Si nosotros comparamos con otras ciudades
Bueno, Caracas tiene 0.16, pero es altamente subsidiada y tiene un sistema peor que cualquier ciudad del Perú. Pero cualquier otra ciudad, Madrid tiene el costo de $2.56. Arica, que está aquí nomás, cuesta $2 el metro cúbico. Antofagasta, o sea, las ciudades chilenas tienen un alto costo porque es el costo real. Dicho sea de paso, Chile es el país que tiene el mejor sistema de agua potable en Latinoamérica. Da al 100% de su población agua potable y otro tanto casi en tratamiento de desagües y reuso de los desagües. Entonces, este es un tema que debemos tener muy presente, que el costo del agua realmente no es el real, no es el que cuesta a las empresas de agua, pero como tienen ingresos de dinero del Estado, del gobierno central, no les importa. Pero esto es algo que hay que revisar y hay que asumir y hay que realmente hacerlo conocer. Para tener un mejor sistema de agua potable en el Perú, en Lima, hay que aumentar el costo, la tarifa del agua potable. No hay vuelta que darle. ¿Qué hacer? Entonces, yo diría que estas son las cosas que el gobierno actual, para poder llegar a esa meta que se ha trazado, tiene que hacer. Es una reorganización del sector de agua y saneamiento. O sea, esas 50 empresas tienen que reducirse. No hay forma de poder manejar un sistema financieramente adecuado y bastante lógico con 50 empresas con tan bajo número de conexiones. Hay que evitar el manejo político por los gobiernos de turno. Como dije hace un momento, los gobiernos de turno, sean los municipales o sean los gobiernos centrales, cambian a todo el personal cada vez que entra un nuevo ministro o entra un nuevo alcalde. Y esto no puede ser. En los 60, en los 80, las empresas de agua, electricidad, en la década de los 80, las empresas de agua, electricidad y telefonía eran públicas. Aquellos que han vivido en esa época recordarán especialmente que las empresas de electricidad se les llamaba el hueco negro. O sea, no había presupuesto que pudiera aguantar las empresas de electricidad. Y telefonía, pues ustedes recuerdan, para tener un teléfono había que esperar 3, 4 años y había que meter mucha plata por debajo de la mesa para poder tener un teléfono. Estas dos empresas, electricidad y telefonía, fueron privatizadas y ahora dan un servicio bastante adecuado. Entonces, en la actualidad, solo las de agua son públicas y son ineficientes. Entonces, es prioritario reorganizar el sector y definir la participación del sector privado en las empresas de agua. Estos no puede mantenerse así porque en el Perú no existe la carrera pública. Entonces, si hubiera una carrera pública y hubiera una empresa, un director técnico, director financiero que ha seguido durante 10, 15 años una carrera y tiene ese título, a ese no lo saca nadie. No debería sacarlo porque entonces la carrera pública se distorsionaría. Y es por eso que en estos momentos, al no existir la carrera pública, no existen funcionarios públicos de carrera. Y eso es fatal si se quiere tener empresas estatales. Esto se ha superado en muchos casos cuando no se ha podido mantener a los funcionarios públicos de carrera y ha tenido entonces que meter al sector privado para poder resolver los temas de servicios. El sector de agua no solo necesita inversión e infraestructura, necesita una gestión administrativa sostenible. Las empresas de agua requieren de una gestión administrativa, de una empresa que se administre
de forma sostenible, que tengan los recursos financieros para poder hacer los proyectos prioritarios que puedan realmente redituar en un mejor servicio y ser financieramente sostenible. La política tarifaria debe cubrir costos y dar señales para ahorrar el agua. Dado que el agua es tan barata, ¿qué importa dejar el caño abierto? No importa, pues por supuesto, cuesta tan poco que no tiene sentido comenzar a ahorrar. Entonces, en el caso del Perú, donde tenemos tarifas tan bajas que no permite que la empresa se mantenga bien, que la empresa pueda hacer inversiones y que tenga que estar la empresa siempre recurriendo al Estado para poder hacer esto, va a ser siempre contraproducente para el sector de agua y saneamiento. El otro tema es la creación de un centro del agua en el Perú en el ámbito privado. Este es un tema que va más allá de lo que es el agua potable. Los que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo del sistema hídrico en el país, especialmente todo lo que es las grandes obras como son Majes, Olmos, Chavimochique, etcétera, ese tipo de proyectos, para mí no me cabe la menor duda que el Perú podría realmente utilizar ese 5% del agua mundial que tiene, trasvasando aguas del Atlántico hacia el Pacífico, que se ha venido haciendo, pero que hay que darle con mucho mayor incidencia y más fuerte. Fíjense ustedes que todas estas obras que he mencionado, estas grandes obras hidráulicas, fueron visualizadas por un hombre hace casi 100 años, que fue Sutton, un norteamericano que fue traído por el presidente Leguía para poder hacer los estudios en toda la costa del Perú de poder traer agua hacia el Pacífico. Y esos grandes proyectos se vienen desarrollando hoy en día. Y eso es algo que hay que darle mucho más hincapié, porque no cabe la menor duda que traer agua de la zona del Atlántico hacia el Pacífico permite dos cosas. Permite el suministro de agua y permite además la generación de energía eléctrica, porque tenemos unas grandes caídas en el lado este de los Andes. En los años 80 las empresas de agua, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay... Ustedes se dan cuenta, este es el agua dulce, aquí en la Costa Verde. Este es algo que se ve todos los días, mañana, tarde y noche. Observen ustedes cuando vayan por la Costa Verde, van a ver ustedes unos camiones que toman esta agua, que es la agua que viene fluyendo por todo subterráneamente, por todo el valle de Lima. Y estos camiones cisterna se abastecen con unas bombas de gasolina de la forma más rudimentaria que se pueden imaginar. Y esta es agua que se pierde en el mar. Entonces, si realmente hiciéramos un estudio y pudiéramos entonces captar toda esa agua, podríamos tener muchísima agua para poder regar jardines y poder convertir esta agua en agua potable, si así se requiriera. Bueno, este es un resumen de lo que yo he querido explicar. Estoy seguro que hay muchos temas que no he tocado y aquí tengo ingenieros que pueden ayudar mucho en solucionar alguna pregunta que tengan. De manera que les agradezco mucho por esta atención y estoy a disposición de ustedes. Gracias. No estoy acá.
Gracias, ingeniero Chan, por su exposición. Muy bien, ingeniero Jorge Gamboa, ingeniero Guillermo León, ya están en la mesa. Pasamos a los comentarios de los ingenieros León y Gamboa. Primero, por favor, ingeniero León, si fuera tan amable, ¿tiene el micro? Los comentarios sobre la exposición del ingeniero Chan. Bien, muy buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar al ingeniero Luis Chan Reyes por esta exposición tan motivadora. Coincidimos con el diagnóstico tan descarnado que ha hecho respecto de la situación del sector saneamiento. Y al igual que él, pues hacemos nuestros mejores votos para que las promesas de este gobierno, la meta que se ha impuesto de lograr una cobertura universal para el año 2021, efectivamente sea una meta que se pueda alcanzar y que se alcance bajo la característica fundamental que ha mencionado el ingeniero Chan, que es que sea a través de proyectos sostenibles. Porque no es solamente un tema, como lo han visto, de dinero. Es un tema también de asegurar que la operación y mantenimiento de estos sistemas se hagan en forma adecuada y que finalmente podamos llegar a la población con un servicio de calidad. Agua potable de calidad, presión de servicio adecuada, continuidad las 24 horas del día, para que realmente ese producto industrial que nos mencionó el ingeniero Chan sea un producto valorado por la población, cuidado por la población con adecuadas prácticas de ahorro de agua, para que el agua alcance en un contexto no solamente de la escasez que mencionó el ingeniero Chan, dada la asimetría que existe en la distribución del agua en nuestro territorio, donde hay poca agua, hay más gente, sino además porque tenemos un compromiso moral con nuestras futuras generaciones de poder implementar prácticas de adaptación al cambio climático. Y eso sugiere de que cada uno de los ciudadanos debamos desarrollar también responsablemente prácticas de ahorro de uso del agua en nuestros hogares, en nuestras instituciones. También pasa por aquello que ha mencionado el ingeniero Chan, que es trascendental en ciudades como nuestra querida Lima, en donde estamos ya no solo en una situación de estrés hídrico, sino ya de escasez. Estamos con una disponibilidad de menos de 1000 metros cúbicos por habitante año, y eso ya es un nivel de escasez, en donde el reuso de las aguas residuales no es solo una posibilidad tecnológica, sino es una obligación. Para poder graficar esto, debería mencionar de que en Lima existen mal contados 2000 hectáreas de área verde. Esto supone, considerando 10 millones de habitantes, un ratio de 2 metros cuadrados por habitante, siendo que Naciones Unidas recomienda para las ciudades 16 metros cuadrados por habitante y la OMS señala que debería tenerse un mínimo de 9 metros cuadrados por habitante. Estas 2000 hectáreas son regadas con aguas contaminadas del río Rímac a través del canal Surco y el canal Huatica, que conduce 1 metro cúbico por segundo de agua contaminada y que en el trayecto, en el camino hacia los distritos, se contamina más porque estos canales son unas cloacas. Y ya pueden imaginar la calidad del área verde en donde juegan nuestros niños, donde se pasean nuestros ancianos, áreas verdes realmente contaminadas. Y las otras 1000 hectáreas se riegan con agua extraída del subsuelo, como se mostró en el último video,
con un alto costo porque el transporte del agua a través de camión cisterna tiene un precio de 10 soles el metro cúbico para poder succionar el agua y llevarla hacia los parques. Ese tiene un costo promedio de 10 soles el metro cúbico. Entonces es un agua cara. Estamos quemando petróleo para poder regar los parques. Y la otra fuente para regar parques y jardines en la ciudad es el uso del agua potable. Agua potable que nos cuesta tanto trabajo de trasvasar del otro lado de la cordillera, procesarla en la Tarjea o extraerla del subsuelo para finalmente regar áreas verdes. Entonces, mal contados, estas 2.000 hectáreas, por el tipo de riego que se usa, de riego por inundación o riego a través de camión cisterna, muy pocos parques tienen sistema de riego tecnificado, están significando un consumo de 2 metros cúbicos por segundo de agua utilizada en riego todos los días. 2 metros cúbicos por segundo es el agua que se necesita para darle agua al 1.000.000 de personas que hoy no cuentan con el servicio en la ciudad de Lima. 2 metros cúbicos por segundo es la inversión que se hizo a través del proyecto Huascacocha para poder trasvasar adicionalmente las aguas de la laguna de Huascacocha represadas hacia la cuenca del Santa Eulalia para poder procesar en la Tarjea y en Huachipa. Y esa inversión fue de 345 millones de dólares. Y que nosotros, a través de la tarifa de CEAPAL, pagamos 0.779 soles metro cúbico de agua trasvasada. Entonces, como podrán imaginar, es un agua cara, ¿no es cierto? Y no hace sentido, por tanto, que sigamos regando parques y jardines con agua potable o con agua superficial. Debemos regar con agua residual tratada. Y eso supone, por supuesto, una política de Estado que permita ir gradualmente cambiando la fuente de agua de riego para los parques para liberar ese volumen en favor de los ciudadanos que hoy no cuentan con ese recurso. Y si queremos incrementar a los 9 metros cuadrados por habitante, pues deberíamos tener 4.5 metros cúbicos por segundo de agua para regar a través del sistema de riego tecnificado con una tasa de 0.5 litros por segundo por hectárea. Ese es el ratio. ¿Y de dónde sacamos más agua? Si no hay siquiera para poder abastecer a ese 1.000.000 de limeños que hoy no tienen el servicio. Entonces, la respuesta a ello, como bien ha mencionado el ingeniero Chan, es obligar, o sea, yo no digo ya siquiera promover, digo obligar a los municipios usar agua residual tratada para el riego de parques y jardines. Y esto supone ciertamente la definición de una política, mejorar nuestro marco legal para esta obligatoriedad en ciudades donde existe escasez hídrica, pero también de la mano con una política financiera para desarrollar esta infraestructura. Yo estoy absolutamente seguro de que eso es más barato que un trasvase adicional para poder conseguir el mismo volumen de agua. Se ha mencionado también el tema de la sostenibilidad y que tiene como una variable importante el tema de la gestión de los prestadores de servicio. Y efectivamente, nuestras empresas municipales están quebradas. Tenemos, a través de la implementación de la Ley de Modernización de Servicios de Saneamiento, una nueva institución que es el OTAS, el Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, que periódicamente está auditando la situación económica financiera de las EPS, así como de sus indicadores técnicos. Y la OTAS ha señalado de que de las 50 EPS que existan bajo la regulación de SUNAS, 25 ya deberían ser intervenidas. Ya se intervino la EPS de Moquegua, ya se intervino la EPS de Tarapoto, la EPS San Martín, y están en camino otras más, que es, en cierto modo, la respuesta que tiene el Ejecutivo para poder buscar otro modelo de gestión, porque como ha mencionado el ingeniero Chan,
la prestación municipal en nuestro país es un fracaso. Es un fracaso. Se ha atomizado el mercado, no tenemos un tamaño óptimo de mercado que permita que estas EPS puedan ser sostenibles y además del manejo político que se hace en estas empresas. Por lo tanto, efectivamente, esta labor de OTAS tendría que ser fortalecida, pero tenemos un error de origen en la creación de OTAS. Se le ha dado la facultad de evaluar, de supervisar, de sancionar inclusive, de intervenir las EPS, decirle al alcalde, qué pena con usted, pero su gestión no da más, así que yo pongo al gerente, yo pongo al directorio, pero eso tiene que ir de la mano con una ruta cierta de inversiones, porque de nada ganamos cambiar, ¿no es cierto?, el gestor del sector local por uno que venga designado del gobierno nacional, si es que no aseguramos un programa de inversiones que los ayude a resolver ciertos cuellos de botella, como por ejemplo la reducción del agua no facturada en sus ciudades. Entonces esto es fundamental. Yo creo que dentro de las facultades que ha solicitado el gobierno al Congreso debería estar una modificación de la ley de creación de OTAS para darle posibilidades de gasto público. Porque de otra manera, si una empresa intervenida decide por un contrato de gestión, la intervención supone periodos de hasta 15 años, ¿cómo le podemos garantizar a ese gestor los recursos para hacer las inversiones? Y la demostración que tenemos eso es Agua de Tumbes, ¿no?, que es una empresa, la única empresa en el país que está concesionada. No hemos acompañado ese modelo de concesión con una ruta cierta de recursos y con facilidades al privado para poder ejecutar las inversiones, y eso no ha dado los resultados que todos hubiéramos querido. Cierto es que Tumbes antes tenía 3 horas de agua al día cada interdiario, hoy tiene 18 horas de servicio, pero aún no hemos logrado, ¿no es cierto?, el objetivo de las 24 horas de continuidad, adecuada presión, etcétera, porque se requieren de inversiones. Entonces, bajo la experiencia de Tumbes, este modelo de acompañar ya la gestión municipal desde el gobierno nacional por OTAS debería también tener un correlato respecto de la certidumbre en la ejecución de las inversiones, para que estas EPS realmente se refloten. Hay sin duda un camino muy largo que recorrer, una gran cantidad de obstáculos que uno con la experiencia puede identificar. Además, a los ya señalados por el ingeniero Chan, quisiera agregar de que una de las restricciones muy serias que tiene nuestro país respecto de la infraestructura en general, tanto pública como privada, es el no resolver el tema de saneamiento físico legal de los terrenos. Los temas de expropiación de terrenos para obras públicas, como es el caso de un sistema de agua potable donde hay que ubicar reservorios, donde hay que ubicar plantas de tratamiento de aguas residuales, es en verdad un sistema penoso. Y mucha de la inversión de estos 2.500 millones de soles que mencionó el ingeniero Chan se han invertido anualmente, en verdad, muchas obras que están paradas ahí porque no se han podido culminar por problemas de disponibilidad de terrenos. Para darles, por ejemplo, tenemos una obra de Sedapal que tiene que reforzar la línea de abastecimiento de agua hacia Chorrillos, reforzando una tubería de 1.6 metros de diámetro, reforzar también los sistemas de alcantarillado, el colector de la avenida Huaylas, que ya no da más. Es una obra de 350 millones de soles que está lista para ejecutar, pero que tiene la dificultad de no estar garantizados los terrenos para poder poner la infraestructura, ni las licencias, ¿no es cierto?, de paso de servidumbre que corresponde. Entonces es una seria restricción.
Entonces, por lo tanto, esta meta ambiciosa de querer llegar a un 100% de cobertura tendría que ir acompañado por una decisión política de cómo mejorar el tema de la expropiación para los servicios públicos. Y de pronto tengamos que ver la experiencia chilena, ¿no? La ley de expropiación chilena es bastante ágil, se respeta los derechos de los ciudadanos, por supuesto, pero una vez definido el precio y no llegado a un acuerdo, se deposita el dinero en una cuenta y al día siguiente se mete tractor para poder desarrollar las obras. Entonces, algo así tenemos que hacer. Acá nosotros tenemos una serie de restricciones, títulos superpuestos, comunidades campesinas que nunca han hecho agricultura, pero reclaman el derecho de posesión de los terrenos, una serie de restricciones que tenemos en el país. Y no solamente para los proyectos de agua potable y alcantarillado. Así que, si no resolvemos esta restricción, pues vamos a tener unos serios problemas para poder ejecutar la inversión que se requiere. Finalmente, señalarles de que para nosotros el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, pues realmente es grato saber que la gestión del sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ahora esté liderado por ingenieros sanitarios, ¿no? Tenemos un ministro que es ingeniero sanitario, un viceministro que es sanitario, los directores de los programas nacionales más importantes, el de saneamiento urbano, el saneamiento rural, son ingenieros sanitarios, el director de políticas y normas del Ministerio de Vivienda en el sector saneamiento es un ingeniero sanitario, pero así como nos felicitamos de que colegas de la orden de nuestro capítulo están ahora conduciendo el subsector saneamiento, pues también nos preocupa que su gestión sea exitosa. Por nuestro lado, lo que le hemos señalado al señor ministro y al viceministro está en nuestra mejor disposición, desde el Colegio de Ingenieros, en específico desde el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, para brindar la asistencia técnica que así sea requerida. Y de hecho ya estamos trabajando en algunos temas regulatorios. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre la exposición del ingeniero Luis Chang. Me felicito de haber formado parte de su equipo cuando fue ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ha sido un honor trabajar con él. Es un referente nacional en el sector saneamiento y por supuesto con todavía mucha capacidad como para poder aportar en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Guillermo León. Antes de darle la palabra al ingeniero Jorge Gamboa, ingeniero León muy bien habla del sector vivienda y construcción, hay mucho ingeniero sanitario. Yo que trabajo en el sector energía, le puedo decir que mayormente son abogados y algunos economistas, así que no hay una distribución por igual a nivel de gobierno. Ingeniero Gamboa, si fuera tan amable sus comentarios sobre la charla del ingeniero Chang. Buenas noches. Bueno, después de la brillante exposición de nuestro amigo y colega Luis Chang y la amplia exposición técnica y bastante didáctica de Guillermo León, en realidad no es mucho lo que me queda por decir. Sin embargo, hay temas que para mí quedan en el tintero. Por ejemplo, el tema de la sinceramiento de los precios del costo del agua. Siempre de años atrás, siempre me quedó la duda, ¿por qué esa diferencia de costos en el agua cuando si todo está en función a lo que se consumió? ¿Por qué? Porque las zonas marginales de Lima supuestamente son del sector D o E quizás, tienen mejor posibilidades económicas. Si no, veamos pues el Cono Norte, caramba, está en un nivel superior tal vez a San Isidro o La Molina. Entonces, ¿es dable que hay ese tipo de diferencias? Personalmente creo que no. Podrán muchos discrepar conmigo, quizás, pero en todo caso, acercarse más a la realidad
prácticamente otros distritos financian el costo de esa tarifa de esas personas. Ese es un punto. El otro punto, por ejemplo, las cobranzas que no se hacen, producto del mal manejo o quizá la corrupción, que es un mal endémico no solamente en el Perú, y Sedapal no es la excepción, por si acaso, ¿no? Discúlpenme si soy un poco fuerte o duro en mi comentario, pero es la verdad. ¿Cuánto de nosotros no ha pasado problemas cuando ha ido a Sedapal a hacer alguna gestión? El otro tema que tenemos es crucial. La falta de agua, en cierta forma, está paralizando la construcción en Lima. Cuando se quiere edificar a un inmueble en Lima, es necesario, considero yo, ¿no?, de que se pide un documento que se llama factibilidad de servicios. Sencillamente, hay zonas en que definitivamente no hay. Es tanta la demanda que una edificación pueda necesitar que según los esquemas de funcionamiento, de servicio que tiene el Sedapal, no le puede dar. Entonces, ahí debe intervenir el gobierno, pues. Para eso está, pues, está Sedapal, está SUNAS, está el ALA, está el ANA. Sin embargo, poco o nada hace. Sencillamente, ahí debería ponerse mano más fuerte, estimado auditorio. Entonces, si no, la industria de la construcción se va a paralizar. Ya hay edificaciones, sabemos bien, pues que la explosión demográfica de acá de la ciudad ha sido tremenda. Entonces, antes donde existía pues un lote donde vivía una familia, ahora hay un edificio de 15 o 20 pisos. Es obvio que los servicios básicos, agua, desagüe, comunicaciones, energía, que son subterráneos, ya quedaron cortos o quedaron obsoletos, o sencillamente ya se requiere cambio. Entonces, la fuente de agua es necesaria. Entonces, ahí viene mi comentario, y discúlpenme si soy tan incisivo en el tema. Se requiere con más poder de decisión. Tantas entidades que hay, y a la larga lo único que hacen es aumentar la burocracia. Entonces, por ese lado, creo yo de que si bien dicen que el agua es de todos, pero es el agua, como dijo el ingeniero Chan, es el agua natural, pero el agua ya industrial, que es el proceso, no es cuestión de ir y tomar el agua de allá, pues tiene que seguirse su proceso como en forma tan explícita lo mostró el ingeniero Chan en sus cuadros que mostró. Eso cuesta, eso cuesta. Entonces, a esas tarifas hay que hacer una estructura de gastos para sincerar los precios. Perfecto. Las zonas perimetrales de Lima, que pagan un poco menos, pero no esa diferencia. Entonces yo digo, caramba, uno va a una zona alejada, los días, fin de semana, y vemos pues que las cantinas están llenas. Entonces, y se dice que no tienen dinero. Exagerando, en una oportunidad leí un artículo, decía, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de cerveza? 3, 4 mil soles. No, un poco más, no recuerdo bien. La proporción era 3.000 veces el costo del consumo de agua. Entonces, repito, un artículo que en realidad estaba exagerando, pero en cierta forma graficaba. Se habla del poder adquisitivo de la gente de las zonas marginales. Perfecto, pero sí tienen para otras cosas. Esa es la gran traba, la tara que quizás se tiene acá algunos pobladores. El tema del sinceramiento de los precios, creo yo. Bueno, el Colegio de Ingenieros, como lo manifestó el ingeniero León, atento al quehacer del país y atento a los problemas que se tiene, estamos tratando de llegar y tratar de poner en la mesa, en el tapete, todos los problemas que podamos tener. Uno de ellos, y le agradecemos la participación de nuestro amigo y colega Luis Chan, porque ha traído a la mesa un tema que creo que es problema de todos nosotros. Entonces, con esto le agradezco y le agradecemos, creo, al ingeniero Chan, y termino mi participación. Gracias.